Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura. 3 a las 7. Hola, muy buenas tardes. Prevalece la discriminación y el trato preferencial. Aunque en el discurso se dice que están combatiendo con todo, por abajo de la mesa la Secretaría de Educación les entrega canonjías y prebendas a los chantajistas de la CENTE y a sus huestes, los normalistas que solamente cuando tratan de sacar provecho saben cómo actuar, desquician, toman carreteras, ya lo saben ustedes, todas estas clases de argucias que manejan de manera ilegal y que les da resultado. En cambio, quienes tratan de irse por la vía institucional, como es el ala mal llamada institucional, los de la D36 en este caso, pues los siguen teniendo al borde del precipicio, porque ni les cumplen, les dan a tole con el dedo y les dan trato así como de sirvientas, perdónenme la expresión. Vamos a hablar sobre el tema con el profesor Juan Manuel Macedo Negrete. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable, comenzamos. Tres a las 7. Como siempre, agradeciendo infinitamente el favor de su preferencia a mi radio escuchas, nos saltamos las presentaciones de rigor porque tenemos en la línea telefónica y le agradecemos muy cumplidamente, como siempre, al profesor Juan Manuel Macedo Negrete, que no es el único que ha alzado la voz. Hay también otros actores como México Primero, Mexicanos Primero y algunos más que están en contra de lo que se sigue haciendo en la política educativa para preferenciar o para preferir o para privilegiar al grupo radical chantajista que se maneja siempre al margen de la ley, que es la CENTE. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ricardo, a todo el equipo de Portal Hidalgo y de 3 a las 7. Bueno, pues los saludo con mucho gusto y sobre todo la oportunidad que me dan de dar mi opinión respecto a los temas de todos conocidos, sobre todo en la educación. Pero, profe, las cosas no se componen con la autoridad, no se componen ni se compondrán. Ahí falta ¿qué le falta a la autoridad para quitarse ese desgraciado vicio de atender a quien lo chantajea, atender a quien le toma la oficina, atender a quien lo ofende, atender a quien lo bloquea? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está pasando en esa secretaría? Responsables van, responsables vienen y no cambia, no cambia nada en la secretaría. Bueno, pues yo sigo insistiendo en que mientras el ejecutivo no actúe como prometió hacerlo hace 2 años, cuando tomó posesión o estaba en vísperas de tomar posesión en el cargo de gobernador, y sobre todo el hecho de que la Secretaría de Educación siempre sea un pago de facturas a quien mejor le ayudó, a quien más le aportó a su encargo para el gobernador. Es decir, mientras no sea una factura de cambio, difícilmente pueda tener otro tipo de dinámica y otro tipo de actitud. Esto que ustedes están diciendo es precisamente un comunicado que estamos mandando, que ya se lo hice llegar a Ricardo precisamente, sí, donde yo les digo a los compañeros que efectivamente ahora que se abra, bueno, pues tengamos los ojos muy abiertos, que no estemos en el confort y que veamos que la actitud de la autoridad sea congruente, porque a nosotros como trabajadores de ahí, pues siempre somos la gente que tiene que poner la cara a nombre de la autoridad ante los compañeros que por una causa u otra participan o no participan en algún movimiento, en alguna situación, pues lamentablemente es a quien los van a regañar.
que si por algo tiene 3, 4 meses que no se ha abierto la Secretaría, a la gente es a la que van a regañar, el patrón regaña a los trabajadores porque las cosas no salen, es decir, una serie de factores que al último a todos los compañeros que trabajan ahí es a los que siempre les toca bailar con la más fea, como se dice comúnmente. Entonces, a mí me preocupa mucho porque de alguna manera las autoridades se cuidan, las autoridades están siempre con sus guaruras, nunca andan solos, pero los trabajadores de alguna manera son los que de una o de otra manera tienen que dar la cara a la sociedad, y hoy que hay tanto retraso, pues de alguna forma sí nos preocupa que se resuelvan todos los problemas que tienen la coordinadora y que lamentablemente a nosotros no nos cumplen en los términos que quedamos. El escenario no varía, lo decía Ricardo, pero lo que sí es muy de lamentar es que antes, pues quizá no tendría mayor repercusión, pero hoy se supone que hay una ley que se reformó y que debiera, guste o no, ser respetada, ¿no? Y no está sucediendo. Profesor, nosotros tenemos conocimiento que siguen asignando plazas automáticas bajo alguna mascarada ahí a los normalistas que impulsa pues la CENTE, que son sus fuerzas básicas, y pues esta medusa de 1000 cabezas nunca va a terminar así de perder fuerza y de seguir haciendo de las suyas. Claro, yo creo que de alguna manera la autoridad siempre va a buscar cómo quedar bien con aquellos que portan mal y sobre todo el que no le generen ruido. Yo por eso me inconformaba, porque hace una semana que estaba en que se daba o no se daba el informe, pues también amagaban los de la coordinadora con hacer presencia, los normalistas también, ir a reclamar al gobernador el trabajo que han venido haciendo, y todavía más porque la presencia del señor titular de la Secretaría de Educación, el señor Aurelio Nuño, llamado el Lord Frida Sofía, porque es el que inventó ese nombre, de una o de otra manera nos parece que tienen que negociar entre el viernes y el sábado, cumplirles todos los caprichos para que el domingo lo dejen dar el informe como si no pasara nada. Ajá. Entonces, a cambio de eso, pues el lunes se entregan los normalistas, bajo qué circunstancias, de pagarles 6 meses de, entre comillas, de trabajo que nunca realizaron, y sobre todo, pues bajo una situación en la que de una o de otra manera no hay recursos en el gobierno del estado, pero sin embargo creo que de una o de otra manera se les cumplen sus caprichos. Y bueno, después de estos 3 días y de haber cumplido el no ir a gritarle al gobernador, bueno, curiosamente todo se destraba en estos 3 días anteriores. A veces eso es lo que yo creo que ya la sociedad, nosotros como trabajadores, pues creo que no es como el juego del mago, que pasa una sábana por ahí y aparece otro escenario. Creo que ya entendemos qué pasa atrás del biombo, y que definitivamente no podemos engañarnos, ni mucho menos. Hoy por eso estamos nosotros diciéndole a la gente que vamos a presentarnos a trabajar, que seamos muy analíticos, que tengamos plena conciencia, pero que si las cosas no caminan, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Creo que eso de que siempre sea para el mismo lado donde se cargue la balanza, pues basta. Si los compañeros institucionales de la sección 18 no quieren gritar, no quieren hablar, son cero a la izquierda, pues que lo sean ellos, pero por lo menos nosotros como organización interna de la Secretaría, como testigos de ver cómo pasa y repasa todo lo que negocian, pues de alguna manera tenemos que alzar la voz
y exigir lo que por derecho nos corresponde. A ver, profe, no quiero que me gane la idea, fíjese, si las cosas en esa secretaría funcionan por ese tipo de actitudes de estos guachicoleros de la educación en Michoacán, si tienen sumida la educación en la entidad desde hace años, no hay ninguna calidad. Hay que ver el nivel que tienen los de primaria, los de secundaria, en comparación con otras entidades. ¿Por qué ustedes no hacer lo mismo y de una buena vez por todas, que truene y se colapse la educación en Michoacán para que se recompongan las cosas y para que las mesas de diálogo tengan que ser con los dos lados, ¿sí? Con los necios, con los obstinados, con los que nada más buscan prebendas personales y de grupo, y que se tengan también la autoridad que sea dentro de esa educación, dentro de la secretaría, que se siente también con quienes están del lado de los de primaria, de secundaria, etcétera, y también de los trabajadores administrativos, y de una buena vez por todas, ¿no? Y que truene como tiene que tronar, porque así se la van a ir llevando, y pueden pasar muchos años. Ustedes tranquilones, ustedes, pues vamos a conducirnos, nosotros vamos a hacer esto, y aquellos no, truenan, salen a las autopistas, ya ve lo que hacen en las casetas, van y los buscan a las casetas para que les digan que por favor dejen pasar, que ya no estén interrumpiendo el tráfico, ya sabe usted, o sea, hacen 1000 desmanes y logran lo que quieren, y ustedes por la buena, pues no creo que lleguen. ¿O qué? ¿La D36 no tiene músculo para hacer lo mismo? No, yo creo que no solamente la D36, hay mucha gente inconforme. Pero por empezar, para empezar. De todo tipo. Pero para empezar. Nosotros ya lo hicimos hace más de un mes que debimos haber reanudado labores después del periodo de receso, y lo hicimos. Sí, se pactaron algunas cosas. Esa es precisamente la diferencia, el que se pacten las cosas y de una o de otra manera con nosotros tardan más tiempo en resolverlas. El hecho es de que a ellos sí les responden en lo inmediato y aún en esa condición de que no hay. Lo vamos a valorar, Ricardo, y con esto no quiero decir que haya temor, ni mucho menos, ni que nos falte la posibilidad de hacerlo por el carácter. Al contrario, creo que eso es lo que nos sobra ganas, es lo que nos interesa echarle ganas. Pero yo a partir del lunes que estemos reanudando, es la convocatoria que le hago a los compañeros. Creo que basta de poner las mejillas, ya están muy coloradas de tanto golpe, como bien lo dicen. Ya les están sangrando, profesor, hombre. Pues ya padecemos por ahí de allá de Tierra Caliente, donde te ponen los cachetes rojos nada más. Pero la intención básicamente es eso, ya no dejar espacio. Y yo se lo he hecho saber directamente al señor secretario de Educación, que digo, en la más mínima idea de que nosotros estemos pidiendo su salida o no, digo que es facultad del gobernador, pero si él está hoy ahí en la secretaría, pues es el que nos tiene que responder, y por eso fui, con todo respeto a la autoridad, pero fui muy exigente en el último comunicado que yo le hice directamente a él, y se los hago llegar yo. O sea, no espero a que él lo sepa por los medios, yo se los hago llegar para que sepa que el comité no está actuando a escondidas, lo estamos haciendo con transparencia, de tal manera que las inconformidades se las manifestamos y que estamos revisando lo que están haciendo, que además hay gente todavía muy afín a la coordinadora ahí en la secretaría, y que lamentablemente siguen generando su actitud respecto a los derechos de los compañeros, pasándose por alto la nueva ley, las nuevas condiciones de trabajo, y se activa otro tipo de medidas solamente contra quienes
la prudencia la llaman de otra manera las autoridades. Juan Manuel Macedo, desafortunadamente siempre en la coyuntura política se está buscando precisamente el posicionamiento de esta clase parasitaria. Ellos son pero muy ávidos o hábiles más bien para el chantaje. Hace 15 días amagaron con bloquear la avenida principal para empañar, como en otros años ha sucedido la misma película, el festejo del grito de 15 de septiembre y el desfile del 16. Incluso, ya ve, hicieron un plantón ahí por horas en la principal avenida de la ciudad. Y vendría en aquella ocasión, pues, Aurelio Nuño, ¿no? Era el invitado. O por ahí se manejaba. Y vino también al informe Aurelio Nuño, y vino también a esas ceremonias un funcionario importante de gobierno. Ahora, mañana, que es un día también particularmente especial para Morelia, para Michoacán, y que se anuncia la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vuelven a hacer lo mismo. Y entonces ellos están a las caiditas, ¿no? A ver, ¿cómo presionamos? Y te chantajeamos, no me dejas o no me das, y mira, te pongo en mal ante la visita del representante presidencial. Y ahí la van llevando. O sea, es un esquema tan gastado y tan conocido, pero que le sigue dando resultados, Juan Manuel. Bueno, es precisamente lo que yo te digo. Yo creo que si tú, como buen jugador de cualquier tipo de juego, de azar, de campo, de lo que tú quieras, sabes perfectamente cómo te va a atacar el enemigo, ya deberías de tener tú la medida tomada para que no te lleguen a hacer esto cada año en esas circunstancias, en los procesos coyunturales que se presentan, tanto electorales como de este tipo de festejos, y con estas circunstancias que hemos vivido, pues lamentables en el país, y que bueno, incluso aprovecho para decir que los gobiernos y el mismo gobierno federal se ha visto rebasado por la sociedad. Hoy es un sentir general de que la sociedad ha pasado y repasado ya las autoridades y han tomado muchas decisiones como sociedad. Creo que eso es lo que ha faltado, particularmente con esta visita de mañana del secretario de Gobernación. ¿Quién mejor que el secretario de Gobernación, pues, para poner un alto tanto al gobernador como a otros? Porque bueno, pues es el segundo de a bordo y debería de decir, aquí no se están cumpliendo las cosas como debe de ser. Pero bueno, parece que unos y otros buscan la misma idea, por eso son muy se ven muy tranquilos, muy condescendientes con estos amigos que de alguna manera ya ni en Oaxaca, ni en Chiapas, ni en Guerrero se ven tan beligerantes como aquí. Es decir, al monstruo lo han dejado crecer, a esa medusa le han dejado crecer más cabezas, más serpientes de las que debería de tener, porque no han concluido con un proceso en el que se es o no se es, y eso debe depender directamente del gobierno. El gobierno es el que ya debería de tomar las decisiones que en un momento dado son para el bien o para mal de este país, de este estado de Michoacán. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, el por qué seguir alimentando a ese monstruo, y que aún en las peores circunstancias que está el Estado económicamente, desgastado socialmente, siguen consecuentando. Hoy, en este proceso que tú dices de que se pongan en la avenida principal, yo recuerdo por allá hace más de 20 años, 25, 30 tal vez, en ese entonces el gobernador electo, si no mal recuerdo, el de La Piedad, que falleció, dio el grito en otra parte. Digo, ¿por qué tenemos que ceder? ¿Por qué de alguna manera tienen que ceder las autoridades? Si quieren quedar con el Palacio de Gobierno, pues que ahí se queden. Si quieren quedar con la avenida, pues que ahí se queden. Creo que hay cosas que se pueden hacer mejor y que la sociedad lo vería mejor.
obviamente pues yo entiendo que el grito estaba arropado por los mismos funcionarios, y cómo les iban a dejar el espacio, cómo van a dejar la mejor vitrina que tienen para este tipo de actividades. Pero yo creo que de repente las cosas deberían de cambiar, darle las vueltas, pero siempre tienen que acceder a los caprichos, al chantaje y al gato y al ratón, a ver quién es mejor que quién. Entonces, yo creo que a veces no sabemos quién tiene la culpa. Si en un momento dado los compañeros trabajadores de la educación, de la coordinadora, o el gobierno, que quiere también meterse en ese juego para ser protagonista, sobresalir, decir que ellos pueden llegar a acuerdos sin confrontarse. Entonces, creo que también en este juego de electorero se avientan cartas a valores entendidos de tal manera que se hacen señas con los ojos para ver si se fijan en ellos, que pueden ser protagonistas para este proceso electoral. A ese cáncer, profesor, el gobierno le tendría que estar aplicando quimioterapia constantemente para erradicarlo. No, más bien les da oxígeno. Pero yo me estoy refiriendo en otro sentido, o sea, o mejor dicho, al gobierno le faltan pantalones para aplicar la ley. Al gobierno y a la autoridad educativa le falta eso es lo que le falta para someterlos y para que cumplan y no anden violentando el Estado de Derecho al que están acostumbrados. Y si el gobierno, entiéndase Silvano Aureoles o el que venga, o el secretario que esté, Frutis, han estado, anteriormente estuvo una mujer, no pasaba nada. Mientras no tengan la voluntad y tengan eso para someterlos, no va a cambiar las cosas en Michoacán, profesor, en serio, con todo y reforma educativa. Con todo y reforma educativa, porque hay encuentros y encuentros con el presidente por parte del Ejecutivo del Estado, y encuentros con el secretario de Educación Federal, y encuentros con funcionarios de esos niveles. Yo no sé qué les digan cuando si es que tocan el tema el rubro educativo de Michoacán. Yo no sé qué le diga el gobernador al secretario de Educación, por ejemplo. Estamos caminando, vamos muy bien, se está levantando el nivel educativo en la entidad, los chamacos están aprendiendo mejor, ya no vamos a tener tantas escuelas de palitos, estamos equipando bien, nos la llevamos tranquila con los grupos magisteriales. Sí. Eso sería una mentira, si es lo que le dicen. ¿A poco estarán muy ausentes o muy ajenos a lo que acontece aquí en Michoacán los que sueltan la lana en la federación, profesor? No, yo creo que incluso las visitas del señor secretario de Educación a nivel federal, Aurelio Nuño, me parece que no son tampoco de una manera en la que vienen de cortesía, vaya. Creo que trae abajo de la manga varios haces que quiere sacar en su momento con otras finalidades, y obviamente qué mejor ir a un estado que entre comillas es parte contraria políticamente, pues para que vean que hay afinidad, hay química en todos los sentidos. Yo creo que nadie se chupa el dedo, por lo menos los que hemos estado viviendo claro. cerca de la política tenemos que entender que hay cosas que se hacen y se dicen a valores entendidos. Pero mira, yo creo que es un juego de nunca acabar. Creo que solamente el día que verdaderamente se canse la sociedad, que gobierne la sociedad y nos ponga cada quien en nuestro lugar, y que diga que solamente se le va a pagar al que trabaje, a los que trabajemos o no trabajemos, que no nos paguen, bueno, creo que es cuando vamos a entender que aquello que teníamos se está retirando, se está alejando, y que a la gallina de los huevos de oro ya no solamente la dejamos seca, la matamos totalmente, y que evidentemente hoy quien quiera ser parte de este proceso, pues de alguna manera tendrá que sufrir otro tipo de consecuencias. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que hacer, hay que seguir pues pegándole ahí a este tipo de cosas para que el gobernador, que lo escuché en varios discursos diciendo que esto iba a cambiar y que esto iba a cambiar, pero al fin de cuentas estamos jugando al gato pardo, nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo,
y obviamente las cosas de una o de otra manera seguirán igual si no hay quien venga a poner orden en todo esto. Por último, de mi parte, profesor, nada más, el gobernador anunció apenas hace unas horas que habrá cambios en el gabinete, no dice quiénes. Nosotros hemos insistido en esta mesa que hay 3 dependencias fundamentales que tendrían que ser objeto de una revisión exhaustiva porque no han salido ni con mucho bien librados. Entre ellos está la Secretaría de Educación. ¿Sería buen momento para que llegara un relevo en esa área, profesor? Bueno, yo creo que la Secretaría de Educación desgasta por la misma inercia que tiene, ¿no? No justificando a nadie, mucho menos querer ser el adivino. La Secretaría tiene muchas aristas que desgasta en el puro atender día con día tantos asuntos, tantas cosas, tanto grupo, sociedad, etcétera, de todo tipo. Obviamente puede llegar el mejor, pero lamentablemente no es como el secretario de Educación a nivel federal, que anda tan campante por todas partes porque delega muchas cosas y al último hasta en los mismos estados. Es muy desgastante, pero sí creo que de repente la sangre fresca, pero con actitud, carácter, administración, transparencia, habilidad, pueden ser factores que pueden ayudar a que resuelvan las cosas, pueden ayudar a que generen mejores condiciones, pueden ayudar a que tanto al interior como al exterior la educación tenga calidad, no cantidad. Y una vez que esto se dé, creo que puede venir el cambio que se espera en los trabajadores. Yo no sé si esté contemplado dentro de esta perspectiva que tiene el señor gobernador. Si lo hace, bueno, pues el problema no es tanto el quién se vaya, sino el quién llegue, porque hay que volver a empezar en muchas cosas y obviamente, pues, que lleva las consecuencias es él o ella, que en un momento dado es quien se haga cargo de la institución, o si la va a entregar otra vez a algún grupo en especial que se caracterice por meter otra vez a un montón de gente ahí que no sabe nada y que hay que estar peleando contra ellos, pues yo digo, mejor dejemos las cosas como están y no experimentemos con alguien que en un momento dado nos vaya a venir a dar peores cosas que lo que tenemos ahora. En conclusión, profe, hay complicidad entre la autoridad y estos pillos, estos rufianes, ¿eh? Ahí se hacen una a una cada quien, y se cuidan mucho sus intereses, y los demás no les importa. ¿Sabes jugar dominó, Ricardo? Sí, señor. Y sabes que el dominó se juega en pareja también. Sí. Y no necesitas estar junto a él. Sí. Entonces, creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Sí. Bueno, queremos agedecer como siempre Gracias, esta profe. oportunidad, profesor. Pues yo les agradezco y no sin antes decirles que el Necaxa de pura casualidad le ganó ahí al equipo, pero espero pronto que se pueda enderezar ese equipo y que ustedes vean un poquito más allá o menos de Aguascalientes y se vayan hacia el occidente. Ahí hay un equipo que puede ser el mejor del mundo para ustedes. Y para Pero por lo pronto va en los últimos lugares de la tabla, ¿no? Hay que decir las Vamos cosas a ser también. campeones. No, Vamos también a hay que ser decir las campeones. cosas como son, profesor, ¿no? Les está dañando el campeonitismo, por decirlo. A todos. No, mi profe, nada más hay que reconocer que entre semana, entre semana le hicieron un golazo, le hicieron un golazo a su equipito, y ahí no hubo absolutamente nada. Acabamos de platicar de algo. El problema no es llegar, sino mantenerse. Así es. Ese es el factor que a todos los mexicanos nos pasa. Una vez que llegamos pensamos que ya está conquistado. Acuérdense que el gobierno de Michoacán ganó el gobierno de Michoacán, no ganó el poder está en otra parte. Sí. Y en el fútbol también, se ganó un campeonato, no se ganó toda la historia.
No, bueno, oiga, ¿qué semejanza tienen ustedes los fanáticos de ese equipo con los Pejebots? No son semejanzas. O sea, no me diga que son iguales, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos así porque si no vamos a caer en una discusión más larga. Agradezco y espero verlos pronto por ahí, muy amable. Aquí nos estamos gracias, encontrando, profesor, gracias. Bueno, nosotros tenemos en la línea telefónica, me dicen que ya logramos el enlace también con el diputado Héctor Gómez Trujillo, con quien tenemos interés de comentar, pues, no solamente este tránsito que ha tenido y que hemos reconocido, sino en el Congreso michoacano, por supuesto, sino también la actitud decidida de seguir impulsando la cultura de la legalidad, y esto abarca ahora al tema electoral, y al respecto queremos saber cuál es la posición concreta, Héctor, sobre todo ahora que se ha conformado este frente legislativo que, pues, por sí solo pueden incidir en esto y en varias materias más. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo está este asunto de fortalecer la cultura de la legalidad en el ámbito electoral, Héctor? Sí, mira, obviamente no debería ser un discurso en el ámbito de la administración pública. La cultura de la legalidad debe de prevalecer desde que estamos en un estado de derecho. La ley se debe respetar por sí misma. Sin embargo, bueno, conocemos la historia de nuestro país y ciertamente hay un desprecio por la aplicación y por el respeto a la norma. En ese sentido, lo que estamos buscando es que el marco jurídico legal que tenemos se aplique y se aplique bien. Y a partir de eso que hemos llevado a cabo algunos trabajos académicos con el tribunal y algunos otros actores importantes en el Estado, estamos promoviendo la ley de designaciones. Es la misma ley que ya había platicado, fue un ensayo que presentamos en un libro que promovió el Tribunal Electoral respecto de que si tenemos todo un marco jurídico adecuado, pero que en el momento de la designación de los titulares de cualquier órgano autónomo o fiscalía especial o general, manoseamos en el momento de la designación del titular, obviamente todo ese andamiaje legal e institucional se viene a la basura, porque estamos, digamos, partidizando o cuotizando entes autónomos, los cuales deben de ser contrapeso de los otros poderes. En eso lo que estamos pidiendo es, obviamente, que a través de un mecanismo legal, respetando la ley, no estemos involucrándonos como clase política en aquellos órganos o entes públicos que tienen que ver con el control de los otros poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso tiene que ver con la ley de designaciones que presenté en el Congreso local, a efecto de desvincular o este tipo de nombramientos, Jorge. En este caso, Héctor, a veces ustedes pueden tener muy clara la idea, ¿no? Pero aunque suene obvio, le quiero preguntar, en este caso, las iniciativas que surjan a raíz de este frente, ¿cómo deberán ser consideradas? ¿También por parte de una sola bancada? ¿O cómo sería el escenario para no, ahora sí, perdóneme, para no echar todo en una sola licuadora? Mira, varias de las iniciativas han sido presentadas por compañeros diputados. Por ejemplo, la eliminación del fuero la presentó el diputado Carlos Quintana, nuestro compañero de la fracción, a nombre del grupo parlamentario, desde el inicio de esta legislatura. El diputado Pascual Sigala posteriormente presentó otra. Es decir, estas iniciativas que el Frente Ciudadano las trae como una agenda común, ya algunas ya fueron presentadas, y lo que estamos buscando es que no solo las iniciativas se presenten en el Congreso, porque bueno, eso no tiene que ver con la productividad. Tú puedes presentar varias iniciativas, pero lo importante es que estas se traduzcan en un marco legal ya vigente y válido en el Estado. Entonces, lo que estamos buscando es que con este frente construyamos la mayoría que se requiere a efecto de que salgan al juego parlamentario la eliminación del fuero, la revocación de mandato, que son demandas ciudadanas históricas en la entidad, y otra agenda de 8 puntos que tenemos marcada en el Frente Ciudadano. Entonces, ese es el acuerdo del Frente, iniciativas que ya fueron presentadas por varios diputados o fracciones, pero construir una mayoría en el Congreso a efecto de que no sigan siendo iniciativas presentadas y que se traduzcan ya en norma vigente en el Estado. Diputado, se hace mucho ruido con esto de lo que estamos platicando, pero a ver, a manera de ampliar la información a nuestra amable audiencia,
es muy complicado esto que ustedes van a echar a andar o lo van a meter al pleno para que salte a votación. ¿Hay alguien que se muestre reticente ante estos temas por parte de las bancadas que integran la 73 legislatura? Es muy difícil que ustedes se pongan de acuerdo, que se necesite 50+1 para que saquen esto. O sea, ¿hay alguien que todavía se puede oponer a esto por cálculo político, diputado? Mira, yo te lo puedo decir con toda claridad. Nosotros tenemos casi 10 años presentando una iniciativa para la regulación de marchas como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sí. Y ciertamente pues, se presentan las iniciativas y sí hay resistencias de otros grupos parlamentarios en legislaturas pasadas y en esta misma que ha habido grupos parlamentarios que no quieren que regulemos este asunto en particular. Lo mismo ha pasado con revocación de mandato y con la eliminación del fuero. Se presentan las iniciativas, pero ya en la discusión en comisiones, ciertamente o se va archivando la iniciativa, el dictamen, se va prolongando la emisión del dictamen, o en su defecto no se pasa a pleno para votación. Entonces, ciertamente sí hay resistencias, y lo que estamos buscando es que ya no está con el mismo discurso de la presentación de la iniciativa anunciada como muy platillo, sino más bien ya tener aprobado en términos legislativos unas reformas en este sentido. Muchas son constitucionales y ahí peleamos, digamos, el apoyo del revolucionario institucional. Entonces se trata de partidos a efecto de construir una mayoría calificada y sobre todo la eliminación del fuero, sí entrarle a efecto de que ya ningún funcionario en el Estado, independientemente del cargo, tenga fuero y que todos estemos sujetos al marco penal ordinario. Fíjese, diputado, cómo son las incongruencias. Mire, esto para que no le quieren entrar en el caso muy concreto, ejemplo muy concreto de regular las marchas, los plantones, etcétera, etcétera. Quien no le va a entrar y no le quiere entrar es el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, esos que se dicen de izquierda. Y PT, esos no le van a entrar, diputado. Y entonces, ¿para qué salen entre semana a formar un frente amplio de diputados que van a buscar esto y que van a buscar lo otro? Si no se llevan, es decir, son antagónicos en muchos temas de este diputado. Entonces, ¿por qué engañar a la gente? Bueno, esos temas ciertamente los dejamos fuera de la agenda, porque tenemos una agenda común de 8 puntos. En esos 8 puntos coincidimos. Y bueno, ciertamente hay otros temas que quedan fuera porque no hay una coincidencia en los puntos, y lo que estamos buscando con el frente es, mira, normalmente cuando inicia ya el periodo electoral, el Congreso entra en una parálisis. Casi históricamente en la anterior legislatura, el último año legislativo, todo el mundo andaba ya en una visión de campaña o de proceso electoral. Lo que estamos buscando con el frente es garantizarles a los ciudadanos que por lo menos en 8 puntos muy claros, construir una mayoría para entregar estos reformas constitucionales y legales. Entonces, a través de este acuerdo, que yo creo que también el revolucionario institucional se va a sumar, no se trata de excluir a nadie. Me parece que el PRI es una fuerza política importante en el Congreso, que tenemos que seguir platicando con ellos para tratar de sacar esta agenda legislativa común, que me parece que el PRI también pues se puede sumar a muchas de estas. No se trata de partidizar, no se trata de buscar quién tiene mayor ganancia, sino que saquemos reformas históricas pendientes en la entidad y se las entreguemos a los ciudadanos michoacanos, que son los que están demandando este tipo de figuras. Ojalá. Otra parte, perdón, don Héctor, otra parte que nos asalta mucho la inquietud es la siguiente. Mire, por situaciones que ya no vamos a retomar, hay por lo menos 24 miembros de la actual 73 legislatura que tienen posibilidades de ir a competir en un nuevo cargo de elección, o por lo menos buscar una nueva nominación, una candidatura por la respectiva fuerza política que representan. Este frente legislativo no se verá alterado con la llegada de los relevos, quienes sean, en el momento que sean, y además también los temas torales que se tienen pendientes de desahogar, de mucho que han ustedes avanzado, y me quiero referir en esto concretamente al Frente Amplio o al Sistema Estatal Anticorrupción. Ya dejemos el Frente Amplio contra la corrupción, estas cosas. Ahí vemos como que falta congruencia, diputados, sin ser agresivos. Sí, yo lo que estoy esperando es que este frente y esta agenda efectivamente no impida el trabajo legislativo, y que los que se incorporen como suplentes de los
diputados titulares que busquen algún cargo de elección popular sepan con claridad cuál es la agenda. Creo que la agenda es evidentemente clara. Tenemos que desahogar el sistema estatal anticorrupción antes de que finalice este año. Designación del magistrado del Tribunal de Justicia, el Comité de Participación Ciudadana y el secretario técnico del sistema. Entonces, si hay varios nombramientos y marco legal que tenemos que aprobar en cuanto al sistema. Esto lo tenemos que sacar antes de diciembre. Tenemos que desahogar el paquete económico del Estado, las leyes de ingresos municipales que las aprueba el Congreso local, y esta agenda que más que una desviación lo que puede servir es un orientador. Aquellos diputados que se incorporen como suplentes ya tendrán claro cuál es la agenda mínima que tenemos que sacar. No es la única, pero la mínima para en este último año legislativo, y va a dar certeza y una medición por parte de ustedes del rendimiento del Congreso en el último año legislativo. Creo que en vez de perjudicar va a abonar para que los que se incorporen sepan pues cuáles son los temas torales y que tenemos que legislar urgentemente para entregarlos ya como productos legislativos. Esto es importante porque también usted trae, bueno, a usted nos dijo, ¿no? Y lo queremos retomar, usted es de los que dijo que va a terminar toda la ruta. Así es. Y usted trae pues bajo el brazo varios temas todavía que impulsar. Esto se conjuga, y lo quiero pensar así de manera positiva para su proyecto, con que la presidencia hoy esté en manos de un miembro de la bancada, de su propia bancada. Este es un factor que debe incidir a favor, ¿no? Sí, el diputado Miguel Ángel Villegas, presidente del Congreso, obviamente es de la fracción del PAN, y eso ayuda mucho. Bueno, la verdad que hay que decirlo con toda claridad, cuando fue presidente el diputado Pascual, siempre hubo una muy buena coordinación, también con el diputado Raimundo, pero bueno, aquí somos compañeros de partido con el diputado Miguel Ángel, y nos puede ayudar a desahogar esa agenda, que yo traigo varios temas también en mi agenda particular, que también, como me voy a quedar hasta el 14 de septiembre del 2018, me va a ayudar a impulsar, aparte de la agenda del Frente Común, una agenda individual que también creo que es de interés de muchos michoacanos y que estaré empujando hasta el último día. Entonces, en el caso ya que nos ocupa Héctor Gómez, ¿qué podemos decir respecto a este ejercicio que está todos encaminados a rendir cuentas de lo realizado en 2 años, y en un resumen muy sucinto de lo que ya hizo usted en este paso y lo que le faltaría por terminar no son ni siquiera 12 meses, pero bueno, lo que resta del ejercicio de la 73 legislatura? Bueno, hay varias iniciativas que he presentado, algunas ya han pasado, como el delito de sustracción de menores, que ya fue aprobado por la legislatura. El exhorto a la Cámara de Diputados, el día de antier se acaba de aprobar por el Pleno del Congreso local una iniciativa que yo presenté hace más de medio año, fue en enero de este año, respecto de la reducción de financiamiento. Antes de todo este fenómeno de la crisis política y de los recursos que se ocupan para la disminución de los partidos políticos, yo ya lo había visto desde antes. Creo que era una demanda urgente, y había presentado una iniciativa para reducción de financiamiento a los partidos políticos. Ciertamente esta legislación anteriormente del caso Jalisco era de competencia federal. El día de antier, aprobamos como Congreso mandar la iniciativa, porque el Congreso local tiene facultad para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, ya aprobada por el Pleno, para que se reduzca el financiamiento a nivel federal. Y el próximo miércoles, en la sesión del Congreso local, estaré presentando la reforma para reducir financiamiento a los partidos políticos a nivel estatal. Creo que hay una agenda que tenemos que impulsar, que son temas difíciles, pero que son importantes, como es reducción de financiamiento, que creo que va a salir, la reducción de los diputados plurinominales, que también es urgente que en Michoacán lo hagamos así, y a través de estos tipos de figuras, adelgazar el gasto burocrático en el Congreso local, en los partidos políticos, y que ese recurso se destine a áreas prioritarias como salud o educación en la entidad. Entonces es una agenda que ahí está, que seguimos impulsando, que no son temas fáciles de transitar, pero que estoy seguro que insistiendo, seguramente a final de esta legislatura tendremos esas 2 reformas que me parece que son fundamentales, aparte de revocación de mandato y la otra que tenemos ahí en el frente. Oiga, diputado, y ahorita que estamos comentando acerca de estos, de la lana, del dinero, del financiamiento a los partidos, ¿usted cree que sí se corre el peligro de que los partidos políticos puedan ser privatizados? ¿Usted cree que por ejemplo, el PAN, el PRI y los demás ya no reciben dinero?
ya se acabó el financiamiento a los partidos políticos. ¿Usted cree que López Obrador va a permitir que se le privatice su partido, Morena? Mira, el origen del financiamiento a partidos políticos surgió de esa necesidad, de una reforma en el 1992. Y sí, ciertamente el riesgo es dejarles, yo creo que un funcionamiento mínimo, con principios de austeridad y racionalidad a los partidos políticos, pero sí hay un riesgo de que el financiamiento se busque por otras vías. Y estamos hablando de corporaciones, de empresas, de intereses extranjeros, algún patrocinador o una empresa transnacional que quiera incidir en la vida pública. Si un partido no tiene financiamiento, puede por abajo entregarle recursos y después, como ya sabemos, una vez gobernando, pues le deberán los favores. Yo creo que sí debe de haber un financiamiento mínimo a los partidos políticos. Me parece que como está la fórmula actual es muy alto, y en un contexto de austeridad y sobre todo con la crisis de los terremotos y lo que se va a ocupar de recursos públicos, lo que se ocupa es darles simplemente lo mínimo para que funcionen en condiciones como cualquiera, de austeridad, con oficinas austeras, sin gastos excesivos, para que tengan por lo menos el nivel de supervivencia. Yo sí veo un riesgo hasta de que se puedan involucrar poderes fácticos como la delincuencia organizada y que al final, una vez que lleguen a gobernar el partido o candidato financiado, pues sus intereses se lo deberán no al ciudadano, sino a aquel que lo estuvo patrocinando permanentemente. Entonces, sí hay un riesgo, de ahí viene el origen del financiamiento y que ciertamente se ha pervertido y que la fórmula que maneja la Constitución federal y la local simplemente es un crecimiento exponencial de financiamiento que al fin y al cabo llega a los excesos, y es lo que tenemos que parar desde una perspectiva muy objetiva, sin ser una respuesta emocional por el enojo que existe en este momento, pero sí tenemos que cuidar las instituciones en nuestro país. Pero a ver, don Héctor, aquí vamos a hacer una reflexión en voz alta, si nos lo permite. No estamos a favor del financiamiento excesivo a los partidos políticos, que quede claro, pero creemos que se ha satanizado más a un nicho, a un grupo, a un sector, y se ha dejado de lado, por ejemplo, a poderes que realmente son castas divinas, ¿eh? El Poder Judicial en este país y en el Estado es uno de ellos. Y no se trata de hacer un pleito de poder contra poder, sino poner en la balanza y equilibrar. Porque vemos evidentemente que a los magistrados, a los jueces, a los proyectistas, a los encargados de los juzgados y demás, nadie los toca. Héctor Gómez Trujillo tienen prebendas y canonjías como, de veras, como ningún otro, y nadie los toca. Y hablamos también de los sindicatos en entidades públicas, que se han convertido en unas auténticas sanguijuelas, ratas asquerosas, perdónenme la expresión de peyorativa, pero así la siento, a quienes mantenemos con nuestros recursos. Tendría que haber una revisión a fondo y empezar a ver esto con mayor detenimiento, porque no podemos seguir nada más hablando de un grupo o de una clase depredadora cuando hay otra que mordisquea ese pastel con una voracidad tremenda y que nunca tiene llenadero y que también nos está llevando al hundimiento económico en este país. Así es, de hecho lo hemos revisado objetivamente con algunos compañeros. Ciertamente ahorita el ojo del huracán están los partidos políticos, pero yo creo que la cirugía se tendría que hacer a muchos de las instancias y de los poderes en el país, a nivel nacional, federal y a nivel local, porque ciertamente si hacemos una revisión, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en la entidad va a tener un presupuesto de 22,000 millones de pesos, es decir, el tercio del presupuesto del Estado se lo lleva a la Secretaría de Educación Pública, y hay que ver si ese recurso de manera objetiva está siendo utilizado, o hay cientos de auditorías, hay cientos